es si esto es de recibo, si esto es aceptable, si esto es posible. No, no se entiende. Y la pregunta es, ¿y si no se entiende por qué se ha producido? Le he dado bastantes vueltas. Y les aseguro que después de darle muchas vueltas, tan solo he encontrado una única respuesta. Ustedes dirán que es tontita, que no tiene sentido, pero no se me ocurre otra. Los gobiernos ayudan a los bancos y no ayudan a luchar contra el hambre, porque los gobiernos que ayudan y los bancos que son ayudados son exactamente los mismos. Y si no son los mismos, son íntimos amigos. Y a partir de ahí hay dinero para los bancos y no hay dinero para el hambre. Y eso que digo, sí lo voy a demostrar, con dos ejemplos. Primero, la caída de Lehman Brothers, como les he expuesto, fue la mayor quiebra de la historia empresarial americana. Pero si alguno de ustedes hace memoria se dará cuenta que la segunda mayor quiebra de la historia empresarial americana no es del 2008, data del 2002, cuando cayó otra gran empresa llamada Enron. Enron en aquel momento atrapó a sus proveedores, atrapó a sus inversionistas, atrapó a sus accionistas una cantidad de 80.000 millones de dólares. Bienvenidos. 80.000 millones de dólares es aproximadamente el equivalente a 1 año y medio de lucha contra el hambre. Los 80.000 millones desaparecieron. No se supo más de esta banca y casi nadie habló después de ella. Pero no era banca, era una empresa de servicios. Hace un cierto tiempo vi un reportaje sobre la historia de esta empresa de servicios Enron, desde que había nacido, cómo había crecido y cómo había desaparecido. Y en este reportaje, en una de las escenas, aparecía la figura del presidente de la empresa, un tal Jeffrey Skilling, norteamericano, que era el señor que había hecho subir a la empresa, pero que era el mismo señor que la había destrozado. Tanto era el destrozo que este señor Skilling había hecho a la empresa Enron, que si ahora alguno de ustedes quisiera encontrarle, debería acercarse a alguna cárcel norteamericana donde el hombre está purgando el quinto de los 25 años de pena que le han caído por estafa. Pues bien, en un momento determinado de esta película aparecía el señor Skilling, cuando todavía era el famoso presidente de esta empresa, un día que para él debería ser muy importante, el día en que el señor Skilling celebraba públicamente la fiesta de sus 50 años. Se veía en la filmación escenas típicas de lujo de gran fiesta americana, muchos vestidos, muchas joyas, mucha comida, todo lo que ustedes quieran. Y en un momento determinado, aparecía Jeffrey Skilling, el homenajeado, abrazado a dos personas. Los dos amigos le hacían caricias, le hacían carantoñas y decían: estimado Jeffrey, somos tus amigos. Hoy mismo hemos hecho un viaje, un largo desplazamiento, para poder acompañarte en esta fiesta tuya de aniversario. Ahí nos tienes a tu lado. Mirabas quiénes eran estos dos magníficos amigos de este estafador, repito, de 80.000 millones de dólares. Y no había mucha duda. La fotografía hablaba por ella sola. De los dos amigos, uno se llamaba George Bush padre, el otro se llamaba George Bush hijo. Los que dan el dinero, los que lo reciben, son exactamente los mismos, y si no, se abrazan como íntimos amigos. Pero cuidado, esto que les digo no sucede tan solo en los Estados Unidos, esto sucede en el Estado español. En el mes de noviembre del año 2009, la reina Sofía cumplió 70 años. Como que sé que la señora es amante de la música, me le ofrecieron un concierto de celebración. Al día siguiente, todos los periódicos ponían la instantánea el momento en que la reina y sus acompañantes salían del teatro en donde se iba a celebrar el concierto. ¿Quién se veía en esta fotografía? Bueno, como se supone, se veía la reina. A su lado se veía el rey, que no es tan de suponer porque no le gusta la música, pero aquel día acudió. ¿Quién más había? Pues había su hijo el príncipe. ¿Quién más? Su nuera la princesa. ¿Quién más? Sus hijas las infantas. ¿Quién más? Algún yerno que les queda a las infantas, aunque en situación procesal delicada. ¿Y quién aparecía en aquella fotografía, además de los personajes que estoy diciendo? Una sola persona que no pertenecía a la familia real. La única.
Me pregunté quién es este infiltrado, o mejor dicho, quién es esta infiltrada, porque se trataba de una señora. Tuve que consultar al pie de página, que me lo explicaba claramente. Esta señora se llama Paloma Ochea y está casada con un señor llamado Emilio Botín, primer banquero y primer evasor de impuestos del país. Digamos las cosas como son. Y por tanto, siempre encontraremos dinero para ayudar a la banca, nunca encontraremos dinero para luchar contra ella. Termino esto. Esto era solo una pequeña introducción para hacer ver que hay problemas más graves que los que consideraremos ahora. Pero ahora sí quiero entrar en nuestra... Perdón, y antes de entrar, un pequeño añadido. No hemos luchado contra el hambre y por tanto no hemos podido cumplir aquello que muchos de ustedes conocen y que se llaman objetivos del milenio. ¿Qué nos decía el primer objetivo del milenio cuando se aprobó a raíz del cambio de siglo? Que en el 2000 al 2015 el hambre del mundo debería reducirse a la mitad. Estamos acercándonos al 2015, ya estamos en el 2012. Hemos reducido la mitad. Mírala. Si ustedes miran las cifras de Naciones Unidas, en el año 1999, justo al acercarnos al milenio, los hambrientos del planeta eran 840 millones de personas. ¿Y ahora qué son? Ahora son 1.200 millones de personas. En lugar de decrecer, hemos crecido extraordinariamente en el número de personas que sufren hambre. Esto es lo primero que les quería decir. ¿De qué manera no se han cumplido los objetivos del milenio y de qué manera el hambre fue y sigue siendo la crisis y el problema más importante? Pasemos ahora a la crisis nuestra de cada día, esta que nos ocupa. Es, evidentemente, una crisis típica del capitalismo. El capitalismo, como ustedes saben, tiene crisis cíclicas, no es un sistema lineal de comportamiento, tiene sus altibajos. Y todos tenemos en la mente algunos bajos de estos altibajos que fueron considerables. Quizá el más famoso de todos se produjo en 1929 con la famosa caída de la bolsa de Wall Street. Pero cuidado, ¿cómo se reaccionó entonces? Yo pienso que las principales reacciones provinieron de alguien que hoy en día es reconocido como el mejor economista del siglo XX, John Maynard Keynes, que aconsejó al entonces presidente de Estados Unidos, el señor Franklin Delano Roosevelt, para que reaccionara frente a la crisis. ¿Cómo? De una manera relativamente sencilla, lo que dio pie a lo que después se vino a llamar el keynesianismo. Si va a desarrollar la tira del carro, debe ser el Estado que tire de él. Y como ustedes saben, a partir de aquel momento se produjeron notables cantidades de inversiones públicas que hicieron reaccionar la economía. ¿Qué hemos hecho ahora? Justo lo contrario. Recortes, recortes y recortes. Nunca el Estado ha querido intervenir para compensar esta crisis. Respuesta, evidentemente, muy errónea. Pero cuidado, esta crisis no solo está agravada por el hecho de que no se ha reaccionado debidamente, sino porque hay un fenómeno que en los años 30 del siglo pasado no se dio y que ahora sí se da. Bueno, no se dio, pero en menor escala, y ahora sí se da. Y a este fenómeno se llama especulación. Esta crisis se ha visto agravada por la enorme especulación financiera que ha habido. Especulación doble. Especulación inmobiliaria y especulación mobiliaria. Especulación en pisos, especulación en bolsa. Todos hemos conocido más o menos la especulación en pisos. Creo, sin embargo, que en Euskadi se han salvado un poco de la quema. Quizás donde menos se ha especulado en pisos. Pero les aseguro que en otras partes la especulación estaba en el orden del día. Se especuló con pisos, comprándolos con la intención de venderlos al cabo de poco tiempo, si podía ser, doblado de precio. Pero llegó un momento en que ya no subieron más de precio. Los pisos quedaron cerrados y quedaron vacíos. El año pasado, por esta época, que como ustedes saben es la época más dura del año para aquella gente que nombramos sin techo porque no saben dónde dormir, acaban buscando refugio en los cajeros automáticos, en las bocas del metro, en otros sitios. Pues el año pasado, por estas fechas, Cáritas, en Cataluña, no sé cuáles serían las cifras de Euskadi, nos decía que por cada uno de los vagabundos sin techo que buscan refugio en las noches de invierno, habría a su disposición, si quisiéramos, 100 pisos vacíos. 100 pisos vacíos. Es decir, la cantidad de pisos que están vacíos y que nadie ocupa y que podrían ser